para aprender, estudiando. La regla de 3. Leer 3 veces un párrafo, escribirlo 3 veces, repetirlo 3 veces. Nunca más se te va a olvidar. Estudiar antes y después de la clase, 15 minutos antes. Y repaso simplemente para el examen. ¿Cuántos de ustedes hacen todo eso que acabo de decir? Poca gente, ¿no? Esa es una clave para mejorar en el estudio. Ok, ahora vámonos a la clase de hoy. Dicho sea de paso, a la próxima semana vamos a viernes, ¿ya? Analía, ¿has escuchado? Analía, digo, Anaela. Anaela. Sí, doctor. Bueno, ok. Muy bien. Entonces ahora me vas a decir qué es lo que ves. ¿Qué ves? La presentación de conjuntiva. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces empezamos con el tema. ¿Cuál es el objetivo educativo de esta clase? Es que el estudiante pueda reconocer, para coger conjuntiva, diferenciarlos y tratas, ¿ok? Ahí estamos. Bueno, vamos a entender nuevamente qué es la conjuntiva desde el punto de vista anatómico y la conjuntiva se distingue en 3 tipos de conjuntiva: la conjuntiva palpebral o tarsal, la conjuntiva de fondo de saco y la vulvar. La conjuntiva, para aquellos que no la conocen todavía, es esta membranita que está cubriendo el tarso, o sea, la conjuntiva tarsal o palpebral interna, párpado superior y inferior, el fondo de saco, que es este, ¿no? Y la conjuntiva vulvar que llega al limbo esclerocorneal. Esas son las 3 partes de la conjuntiva. Es como esa membranita que contiene vasos, ¿no? Que ustedes se ven en el espejo. Esa es la conjuntiva. Como toda membrana mucosa, la conjuntiva tiene dos capas: el epitelio y el estroma, histológicamente hablando. Y tiene muchísimas glándulas la conjuntiva, como las secretoras de mucina, ya que van a formar la capa mucosa del film lagrimal, y las glándulas lagrimales accesorias que ya habíamos visto en el párpado, cuando llevamos párpado, que son las de Krauss y de Wolfram. ¿Ok? También existen las células de Goblet. Aquí están, a ver. De Goblet, no está escrito aquí. ¿Ya? Pero que son glándulas mucosas unicelulares que se encuentran en el epitelio. También tenemos las células caliciformes y las criptas de Henle, que van a dar origen a la capa mucosa del film lagrimal. Ya segregan, son mucinosas y van a dar origen a la capa mucosa del film lagrimal. Las glándulas de Mann se localizan en el limbo, alrededor de la córnea, periqueráticas, ¿no? Queráticas, córnea. Entonces esas son glándulas también secretoras de mucina. Las glándulas accesorias de Krauss y de Wolfram son glándulas lagrimales que van a producir lágrima, pero son accesorias y se encuentran en la conjuntiva tarsal. ¿Ok? Todo esto para explicarles que la conjuntiva es una parte muy importante del ojo, que además lo defiende
contra partes de la lacrimal. Después tenemos el drenaje linfático se lo hace a los ganglios preauriculares y submandibulares. ¿Okay? Es importante saber, ya vamos a ver por qué. Entonces, que cuando veamos un problema de este tipo, para darnos cuenta si hay una patología de la conjuntiva, tenemos que evaluar 3 cuestiones. Primero, secreción. Segundo, reacción conjuntival. Y tercero, linfadenopatías. ¿Ok? Primero, la secreción. Al inflamarse la conjuntiva, empieza a producir secreción de tipo epitelial, de tipo mucosa, serosa o mucopurulenta, ¿no? Y entonces, si hay una secreción serosa, o sea, como agua, entonces sospechamos de que se trata de una afección viral. Ahora está el coronavirus que da conjuntivitis viral y puede entrar por la conjuntiva, son membranas mucosas, son estructuras mucosas, entonces puede entrar por los ojos el coronavirus, por eso hay que protegerse con mascarillas faciales, ¿no es cierto? O googles, o lentes protectores, etc. Entonces, la secreción viral es una secreción acuosa. La secreción mucosa, o sea, como moquito, digamos, es frecuente en las conjuntivitis vernales o conjuntivitis alérgicas. Y las o sea, la secreción mucopurulenta o purulenta se la ve en las conjuntivitis bacterianas, ¿ok? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando está lesionada la conjuntiva por una conjuntivitis, por ejemplo, en una conjuntivitis, tenemos que ver la inyección conjuntival. La inyección conjuntival en una conjuntivitis es superficial. ¿Qué significa eso? Vasos agrandados, congestivos, pero que no llegan al limbo corneal. Vasos, o sea, saco y a la conjuntiva tarsal y vulvar, pero no llega al limbo. Ya vamos a ver cuando llevemos ojos rojos en una uveitis, en un glaucoma, llega al limbo. Aquí en la conjuntivitis no llega la hiperemia al limbo corneal, o sea, a esta parte. Limbo esclerocorneal, no llega ahí. También se produce en una inflamación de la conjuntiva una reacción folicular o una reacción papilar. La reacción folicular se ve como en la conjuntiva tarsal o palpebral, vemos formaciones foliculares como globitos, ¿ya? Con un vaso alrededor, un vasito alrededor. Eso es una conjuntivitis folicular, frecuente en los casos virales por virus. También hay en la conjuntiva tarsal la reacción papilar. ¿Qué son la reacción papilar? O sea, se ven, como en esta foto, papilas con vasos en el centro de las papilas, ¿ya? Frecuente, como vemos aquí, como un adoquinado, ¿no? Frecuente en la conjuntiva alérgica y conjuntivitis bacteriana. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vemos un ojo rojo por una conjuntivitis, también saber diagnosticar lo que se llama una hemorragia subconjuntival o hiposfagma. Eso no es congestión vascular, sino simplemente sangre debajo de la conjuntiva. Sangre que se va a pasar en 1 o 2 días, se le va a pasar, en 1 o 2 semanas se le va a pasar, no hay problema, pero como nosotros somos médicos tenemos que ver la causa de por qué se ha reventado una vena y ha sangrado debajo de la conjuntiva. Entonces, lo más frecuente es la hipertensión arterial. Hay que tomarle la presión arterial y además ver si no hay fragilidad capilar. ¿Cómo podemos ver la fragilidad capilar? Con un tensiómetro lo ponemos
en el promedio de la presión sistólica y la diastólica. Ejemplo, si tiene una sistólica de 120 y una diastólica de 80, lo ponemos a 100 milímetros de mercurio y en el brazo lo paramos ahí y lo dejamos 5 minutos. Y hacemos con una punta bola, hacemos un redondo en el antebrazo de 10 centímetros de diámetro, y si a los 5 minutos se producen petequias en ese círculo, ¿no?, entonces estamos ante una fragilidad capilar. Cuando la hemorragia subconjuntival es bilateral, generalmente el problema es por una discrasia sanguínea. Entonces hay que pedir un coagulograma y mandarlo al hematólogo. ¿Ok? Después, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en unas conjuntivitis son las membranas. Las membranas son formaciones fibróticas llenas de moco y de detritus epiteliales debidas a la inflamación de la conjuntiva tarsal. Las pseudomembranas son estas membranas que estamos viendo aquí, que se separan con un cotonete fácilmente. Y las membranas verdaderas son las que, al tratar de separarlas con un cotonete, sangran porque están muy adheridas a la conjuntiva tarsal. Esto se ve en algunas enfermedades como la conjuntivitis adenovírica de la fiebre hemorrágica, por ejemplo, las conjuntivitis bacterianas hiperagudas, etc., ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las linfadenopatías. Se inflaman los ganglios preauriculares y submandibulares en enfermedades virales. En las bacterianas y en las alérgicas no se inflaman los ganglios. Eso es clave también. Entonces vamos a ir hablando de las patologías ya. ¿Qué momento pedir un laboratorio? Un laboratorio, o sea, cuando hay una conjuntivitis purulenta grave, cuando hay una conjuntivitis folicular, cuando hay una oftalmía neonatorum y úlceras corneales de origen a determinar. ¿Qué hacemos? Un frotis de la secreción mucopurulenta o la secreción que haya, y podemos hacer una tinción Gram y una tinción Giemsa para determinar si son Gram negativos, Gram positivos, y para ver si no hay clamidia. Y también se pide un cultivo y antibiograma. Obviamente no vamos a estar esperando el cultivo y antibiograma, hay que iniciar un tratamiento cuando estamos ante una conjuntivitis, por ejemplo, bacteriana. Ok, entonces entrando en el tema, infecciones bacterianas. La muy conocida conjuntivitis bacteriana simple, y es una inflamación bacteriana en la que se presenta ardor, escozor, secreción mucopurulenta, ¿ya?, generalmente matinal, que hace que los párpados se cierren pegados por la secreción mucopurulenta. Muchos de ustedes han debido tener la conjuntivitis bacteriana, saben de lo que estoy hablando, las famosas lagañas que se pegan y son mucopurulentas y no dejan abrir por la mañana el párpado, o sea, la apertura palpebral. La hiperemia de la conjuntivitis es, vuelvo a repetir, superficial, no llega al limbo esclerocorneal. Y puede tener folículos, puede tener papilas. Bueno, si es bacteriana va a tener papilas, ¿no es cierto? De eso acabamos de decir. El paciente se queja de tener una conjuntiva inflamada, con escozor, ardor, secreción mucopurulenta, sensación de basura, sensación de cuerpo extraño, ¿ya? Y el tratamiento lo vamos a hacer con antibióticos, ¿no? Con antibióticos tópicos. Generalmente se puede empezar con un cloranfenicol, colirio. Un colirio es el medio en el que llevamos un medicamento al ojo, por si acaso. Ungüento oftálmico es la forma oleosa de un medicamento, pero como en una
en un ungüento oftálmico, ¿no? O sea, como una pomada, pero no es pomada, porque pomada, bueno, pomada dicen los italianos. Ungüento oftálmico es mejor dicho. Entonces se le da, puede ser un cloranfenicol, que es un antibiótico de amplio espectro, barato, accesible a nuestra población, una gota cada 4 horas por 7 días. Y un ungüento oftálmico de lo mismo, que se debe colocar en el fondo del saco inferior antes de dormir. Para que se produzca o sea, se pone en el fondo del saco inferior y el paciente parpadea y se embadurna el ojo y se puede dormir. El globo, o sea, el segmento anterior, no el ojo. ¿Ya? Eso. Nada más. Obviamente la pupila es normal, los reflejos están normales en una conjuntivitis, ¿ya? No se alteran. Y la conjuntivitis también es autolimitada. En 1 o 2 semanas se puede pasar la enfermedad, o sea, la conjuntivitis. Muy bien. Siguiente tema es la conjuntivitis del recién nacido. Esto lo vamos a ver al término de esta clase porque es bien importante que lo entiendan bien ustedes. Seguimos. La conjuntivitis viral. Viral, obviamente ustedes me van a ir diciendo, a ver, la hiperemia, bueno, la infección viral se divide en 2. Una queratoconjuntivitis por adenovirus, que tiene a su vez 2 subdivisiones, la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. La fiebre faringoconjuntival es la típica de los niños que tienen faringitis, laringitis, etcétera, y que han estado estornudando y tocando con su mano el ojito, entonces se produce una conjuntivitis viral. Es frecuente ver a los niñitos con los ojos llorosos y rojitos porque tienen una faringitis o una laringitis, ¿cierto? Y la queratoconjuntivitis epidémica se presenta en lugares hacinados, como por ejemplo orfelinatos, cuarteles militares, escuelas, prostíbulos, etcétera, etcétera. Lugares donde hay mucha gente. Y ustedes me van a ir diciendo, la hiperemia, ¿cómo va a ser? ¿Superficial o profunda? Superficial. La secreción va a ser de tipo seroso, porque esto es viral, seroso, ¿ya? Y va a haber adenopatía, ¿sí o no? Sí. ¿Preauricular o submandibular? Sí, porque es viral, ¿cierto? La hiperemia no va a llegar al limbo, hemos dicho. ¿Y qué habrá? ¿Habrá folículos o papilas en el tarso? Folículos. Folículos, correcto, porque es viral. ¿Ok? Parece que han entendido la primera parte. También tenemos otra enfermedad que es la conjuntivitis por clamidias. Es poco frecuente, pero se llama también la conjuntivitis de inclusión del adulto. Es una enfermedad ETS, de transmisión sexual, ¿ya? Pero puede nacer un niño que tenga conjuntivitis neonatal por clamidia, en la que el tiempo de incubación es de 13 a 15 días de nacido. O sea, si a los 13 a 15 días el niñito tiene, como vemos en la foto, una hiperemia conjuntival y un edema palpebral, como vemos aquí, podemos sospechar de la conjuntivitis neonatal por clamidias. En el adulto el cuadro es parecido al del niño, ¿no? Y es de etiología venérea, habíamos dicho, ¿no? Y es producida por la clamidia trachomatis y los signos aparecen después de 1 semana de exposición sexual. Es decir, que se ha contagiado tocando por la mano, etcétera, ¿no? Se supone. Entonces, si viene una persona, a un niño habría que hacerle tinción, a un recién nacido, de 15 días, una tinción GIMSA para determinar si es por clamidia, sin cultivo antibiograma.
y obviamente iniciarle lo antes posible el tratamiento, no esperar al cultivo de antibiograma. Decíamos, en el adulto, una semana, si viene con una conjuntivitis por clamidias, ya sabemos qué estaba haciendo una semana antes, ¿no es cierto? Va a haber una adenopatía preauricular y va a afectar la córnea con queratitis, inflamación de la córnea. El tratamiento, como es de naturaleza venérea, hay que descartar sífilis y gonocosia y hacerle una interconsulta con ginecología o urología o urología, y hay que hacerle tratamiento a los contactos sexuales, ¿no es cierto? Al amante, al lechero, al portero, a todos los que puedan haberse contagiado. ¿Qué se le da en los adultos? Tetraciclina 250 miligramos 4 veces al día, y tópicamente tetraciclina 5 veces al día por un mes, o eritromicina. Y al bebé también. Otra patología es las conjuntivitis alérgicas, ¿ya? En estas obviamente son de tipo alérgico, pueden ser alérgicas perennes o alérgicas estacionales, ¿ok? Y dentro de estas tenemos la queratoconjuntivitis vernal, o sea, esta es la estacional. Vernal tiene que ver con una estación, puede ser, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve? Esto es muy frecuente en nuestro medio, especialmente en niños que viven en el Alto. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me tocó hacer un estudio, hice un estudio comparativo entre niños del Alto y niños de la ciudad. Y los niños del Alto, el 60% de los niños de 4 a 19 años tenían algún grado de queratoconjuntivitis vernal. En cambio, los de la ciudad era 13% nada más de los niños. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el Alto, primero, están expuestos a las luces ultravioletas. No hay ni siquiera edificios que los protejan porque están medio como en pampa, ¿no es cierto? La sequedad en el Alto es mucho más grande que en la ciudad de La Paz estoy hablando. Y entonces existen ácaros, existen pólenes, etcétera, que pueden producir la conjuntivitis vernal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve? Son niños que en el segmento expuesto del globo ocular, ¿cuál es el segmento expuesto? Es el que está expuesto al medio ambiente. Si levantamos el párpado superior y el párpado inferior, vamos a ver que eso está blanquito porque no está expuesto al medio ambiente. En cambio aquí están expuestos, ¿no? Entonces empieza una hiperemia conjuntival leve, son los ojitos rojos de los niñitos del Alto. Se van a fijar, por ejemplo, hay mucha frecuencia en el Alto. Entonces, vean, este ojito rojito alérgico. ¿Y qué les da? Escozor, ardor, y se andan frotando. Hay que evitar que se froten los ojos porque eso condiciona que se produzca un astigmatismo con el paso del tiempo. Si avanza mucho la queratoconjuntivitis vernal, entonces podemos tener estas formaciones en la córnea que son pseudomamilucos, que son como pseudogerontoxón. O sea, el gerontoxón es un anillo senil, ¿no? Esto es pseudogerontoxón, parecido al anillo senil de los viejitos, y se ve una conjuntivitis exuberante, muy frecuente en nuestro medio, en la altitud. Se ven también las manchas de Tranta, que son estas formaciones blanquecinas en la córnea, frecuente en la conjuntivitis alérgica vernal. La conjuntivitis alérgica vernal se divide en dos, palpebral y límbica. La palpebral, obviamente en el párpado, y la límbica llegando al limbo. La límbica es la más frecuente en nuestro ambiente, en la altitud. Tal es así que después de que pasa esto, porque hasta los 19 años más o menos se quedan unas formaciones pigmentosas marronáceas en la conjuntiva.
Y eso es lo que nosotros los oftalmólogos de aquí, de Bolivia, le hemos dado el nombre de conjuntivitis pigmentaria de la altura. ¿Ok? Es casi medio endémica en nosotros. El tratamiento, en los casos agudos podemos empezar con corticoides tópicos y evitar, obviamente, el alergeno, sombrero, visera larga a los niñitos, evitar que estén en el polvo, tierra, en lugares con mucha luz, con mucho sol, evitar todo esto, y le empezamos con corticoides en los casos agudos por una semana. Luego vamos a dar antialérgicos. Los antialérgicos pueden ser antihistamínicos y del tipo de la ketotifeno, olopatadina, bebastina, etc. ¿Ya? Eso lo vemos, también se pueden dar, bueno, no importa. Pero de inicio, para que ustedes sepan, la conjuntivitis alérgica, corticoides por una semana y luego antihistamínicos. Otra enfermedad de la conjuntiva es la queratoconjuntivitis límbica superior. Su nombre lo dice todo. El título lo dice todo. Es una queratoconjuntivitis, o sea, está inflamada la córnea, la conjuntiva, ¿dónde? En el limbo superior. Entonces, vean aquí, hemos levantado el párpado y vemos una hiperemia en el limbo superior. ¿Ok? Entonces, ¿en quién se produce esto? Generalmente en mujeres de mediana edad. O sea, en todas las mujeres, porque todas las mujeres tienen mediana edad, ¿o no? Broma es, se pueden reír si quieren. Pero es en mujeres de mediana edad, ¿ya? Y que tienen un problema de tiroides. Me refiero a la glándula tiroides, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ve? Se ve una hiperemia en el limbo superior, manchas de tanta aquí, formaciones mucosas que se encuentran aquí. Y entonces, cuando vemos esto, que es muy característico, vamos a mandar a la señora o a la mujer al endocrinólogo, porque puede tener un problema de tiroides. Nosotros le vamos a dar corticoides, van muy bien, tópicos, dexametasona, una gota cada 5 horas o cada 4 horas por 7 días, y con esto mejora. Ahora vamos a hablar de las degeneraciones de la conjuntiva. Esto ya no son infecciones, son degeneraciones. Y hablamos primero de la pingüécula. Todo el mundo ha escuchado hablar de la pingüécula. ¿Qué es? Es un depósito blanco amarillento en la conjuntiva vulvar, adyacente hacia nasal, o sea, aquí, o atemporal, como en este caso. Este es nasal porque aquí está la carúncula, nasal, ¿ya? Y temporal del limbo, ¿ya? Esto no se hace nada, es decir, se lo deja ahí. Las mujeres a veces vienen y dicen, quíteme esto porque se ve feo. No hay que tocarlo, ¿ok? Cuando se inflama y se produce una pingüeculitis, lo que hay que dar es corticoides y vasoconstrictores para disminuir la inflamación. Y listo. ¿Ya? La otra degeneración es el pterigion. Pterigion viene del griego pterigium, que significa ala. ¿Ya? Es la formación fibrovascular que tiene parecida a un cometa, que tiene cabeza, cuerpo y cola. Como el cometa Halley. No sé si han escuchado hablar del cometa Halley. Cuando yo era joven, vino el cometa Halley. Fuimos a verlo a Patacamaya con mis amigos. Se nubló y no pudimos verlo. Se pasó rasante. Nos volvimos a la ciudad. Pero bueno, la formación es como un cometa. Vuelvo a decir, esto es muy frecuente en personas que trabajan al aire libre. Ejemplo, dulceras, barrenderas, etcétera. Personas, qué sé yo, los albañiles, etc. Y se cree que tiene dos
etiologías. No se sabe la etiología, pero las dos teorías son, uno, la luz ultravioleta, ¿no? Por eso es que personas, se van a fijar, las dulceras y demás, frecuentemente tienen terigio, porque no se han protegido del sol. Y la otra teoría es la sequedad del medio ambiente, en el que hace que si el párpado está parpadeando normalmente y cubriendo con lágrimas el globo ocular, o sea, la córnea, al existir una zona sobreelevada, se seca en esa parte de la sobreelevación y eso permite la formación del terigio. ¿Ok? Entonces, imagínense en Bolivia, en La Paz, tenemos mucha casuística de terigio. ¿Por qué? Porque estamos ante la luz ultravioleta y además la sequedad del medio ambiente. Por consiguiente, el terigio hay que combatirlo con lentes con protección UV ultravioleta 400, no 200 ni 100 ni nada de eso, 400, porque el 400 hace que no pase ni un rayo de ultravioletas. El 200 pasa el 50% de los rayos, ¿no? Entonces, obviamente son caros, lo que sea, pero hay que protegerse de esa forma. Y otra, dar lágrimas artificiales para evitar la otra teoría del avance por la sequedad. Cuando el terigio se encuentra en el limbo es grado 1. Cuando está en el reborde pupilar, llega la cabeza al reborde pupilar, grado 2. Cuando pasa el reborde pupilar, grado 3. Y cuando ya pasa toda la pupila, grado 4 o terigium gigante. Se opera el terigium en el grado entre 2 y 3 y cuando produce molestias al paciente, mucho ardor, mucho enrojecimiento, escozor, etc. O por razones estéticas. Miss Bolivia no puede tener un terigio, ¿no? Entonces hay que operarlo y sacar. O alguna modelo o una presentadora de televisión o lo que sea. Esas serían las razones estéticas. Lesiones pigmentarias. Bueno, antes, concreciones calcáreas. A veces se ven formaciones blanquecinas en el tarso. Son glándulas de Meibomian o glándulas caliciformes, etcétera, que se han cerrado y la secreción mucinosa hace que estas, como no pueden salir la secreción, se hagan duras. Por eso se llaman concreciones calcáreas. Cuando esas concreciones calcáreas, que son como cal, como duras, salen y raspan la córnea, les produce mucho dolor al paciente, entonces hay que sacarlas. Si no, y están ahí, las podemos dejar. Generalmente se ven en ancianos. Lesiones pigmentarias de la conjuntiva. Tenemos la melanosis epitelial conjuntival. Son formaciones marronáceas, color marrón, que se ven en la conjuntiva. ¿Ya? Son como los lunares, pero para nosotros en el ojo. ¿Ya? Después tenemos la melanosis epitelial conjuntival, que son estas manchas más debajo de la conjuntiva, casi llegando a la esclerótica, que es la que se encuentra aquí abajo, ¿no? Y que también tienen formaciones medio azuladas, de coloración azulada. Tumores de la conjuntiva, los nevos en la conjuntiva, generalmente aparecen en la pubertad, generalmente tienen un vaso nutricio. Si son nevos, los dejamos ahí tranquilamente, ¿ya? Y vemos si crecen o no crecen. Hay que documentarlos. 2 milímetros por 3 milímetros de ancho, etcétera, foto, lo que sea. Y de aquí a 6 meses, un año, ver si han aumentado. Si han aumentado, hay que tomar las medidas pertinentes, puede malignizarse. Pero generalmente están ahí nada más. El otro es el melanoma conjuntival. Este sí ya es grave. Es un tumor maligno, hiperpigmentado, que hay que extraerlo cuando se lo ve. Es poco frecuente, por suerte. Tumores no pigmentados, que no tienen pigmento. Dentro de estos tenemos el dermoide conjuntival,
es esta formación. Si estamos hablando en el limbo esclerocorneal, si estamos hablando de dermoide, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un origen dérmico. Entonces, embriológicamente, se pueden producir estos dermoides. ¿Y qué van a tener dentro de su constitución? Van a tener pestañas, pelos, dientes, uñas, piel, porque es del tejido embriológico, embrionario, que produce esto. Entonces, la epidermis, ¿no? O lo digo, el ectodermo, ¿no? Es el que produce todo esto de la piel. Entonces, si tenemos un dermoide conjuntival, va a tener todas esas características. Si tenemos un dermoide conjuntival, hay que examinar las orejas del paciente, porque para buscar un síndrome de Golden Heart, H-A-R-D, Golden, ¿no? Que es un trío dermoide conjuntival, formaciones como tofos en el pabellón auricular, que son formaciones cutáneas que caen, digamos, hacia abajo, como si fuera un arete. O sea, vendría a ser como un arete congénito que trae estos pacientes. Y la otra característica del síndrome de Golden Heart es la unión del atlas con el occipital, la occipitalización del atlas, ¿ya? Y también tienen problemas cardíacos. Bueno, y por último, el papiloma conjuntival. Véanlo aquí, es un papiloma sobreelevado de coloración rojiza conjuntival. Recordemos pues, vamos a ver si me ha entendido algunos con las fotos que les acabo de poner. ¿Qué es esto? ¿Quién se anima a decirme? ¿Es una membrana o es una pseudomembrana? Pseudomembrana conjuntival. ¿Por qué? Porque se separan, ¿no es cierto? Ya, ahí, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es esto? Conjuntivitis bacteriana.